día de hoy, aparte de este desayuno, creo que hay hasta 3 eventos más en el que se está conversando lo mismo. Uno organizado por el MEF, hay otro de la Cámara de Comercio. En este momento realmente es, creo, el tema que genera más interés en materia tributaria, teniendo en cuenta que termina el 29 de diciembre y en principio, salvo que hay una prórroga que lo dudo, ahí culminó, ya no hay nada más que hacer. En algún momento, cuando he ido conversando con diversos clientes sobre este tema, he podido identificar las principales razones que podrían ser tenidas en cuenta para optar por el acogimiento. Y optar porque, como todos lo sabemos, esta es una opción, es totalmente voluntario. En primer lugar, puede encontrarse la preocupación de que la SUNAT pueda descubrir la generación de rentas que no han sido declaradas oportunamente. Y bueno, mediante este mecanismo, como se ha mencionado, se podría regularizar esas omisiones pagando una carga bastante menor. Pero ese no es la única razón. También puedo encontrar como justificación la posibilidad de poder regularizar ese dinero que le permita a la persona poderlo mover libremente, poderlo traer al Perú sin crear, no sé, una operación de back-to-back o alguna otra fórmula. Esa libertad también puede ser un elemento a considerar para tomar esta decisión. Y finalmente, el tercer elemento tal vez sea las presiones de la propia banca, ¿no? Y sobre todo esto se observa con la banca europea, ¿no? Especialmente la banca suiza, en la cual se está comunicando a los clientes que si no acreditan que se ha cumplido con las obligaciones tributarias a determinada fecha, te dan tu cheque y tienes que buscar otro banco, ¿no? Me parece que esas son básicamente las razones más importantes que se evalúan para tomar o no esta decisión. Dicho esto, en los minutos que tengo asignados, quiero revisar 4 aspectos que considero claves para poder alcanzar un acogimiento a esta amnistía de una manera segura y eficiente. El primer elemento tiene que ver con definir quién debe acogerse al beneficio. Al parecer es una pregunta sencilla, pero vamos a ver que tiene sus cositas, ¿no? Para empezar, en el caso de las sociedades conyugales, ¿quién se acoge a la amnistía? ¿Un cónyuge, el otro, los dos? ¿Y qué pasa si se acogen mal? Las consecuencias podrían ser graves. En segundo lugar, vamos a revisar cuáles son las rentas que se deben acoger a la amnistía. No es necesario acoger a la amnistía el íntegro del patrimonio, el íntegro del portafolio que la persona puede tener en el exterior. Solamente debe acogerse la amnistía la porción de ese patrimonio, de ese portafolio que corresponde a rentas no declaradas que debieron tributar en su oportunidad. En tercer lugar, vamos a referirnos a las pruebas, y esta es una parte muy importante, a las pruebas que se deben presentar en 2 momentos y en 2 escenarios distintos. Las pruebas que se deben presentar para justificar el correcto acogimiento al régimen, que como vamos a ver en su momento, son pruebas muy sencillas, muy simples, muy fáciles de recopilar normalmente. Pero el tema no queda ahí, sino que además es necesario poder elaborar una carpeta de pruebas que permita sustentar adecuadamente cualquier diferencia que la administración tributaria pudiera ver en base a la información que se está proporcionando. Y finalmente vamos a hacer referencia a los requisitos señalados para poder acogerse a la tasa reducida del 7%. Como sabemos, en nuestro país se permite acogerse a la amnistía solamente declarando las rentas y patrimonios, en cuyo caso corresponde la alícuota general del 10%, pero también se puede acceder a una tasa preferencial reducida del 7%, para lo cual se exige que se repatrie el dinero que constituye esta renta no declarada.
y para ese procedimiento de repatriación es necesario tener en cuenta algunas pautas, algunos requisitos, porque si no se cumplen o se cumplen mal, no se podría tener acceso a esta tasa reducida del 7 y tendríamos que calcular el tributo con la tasa del 10. Muy bien, empezamos entonces con la primera pregunta: ¿quién debe acogerse a este régimen de amnistía? Y específicamente voy a hacer referencia al caso de la sociedad conyugal. Muchos de los clientes que nos han tocado la puerta son sociedades conyugales. Y las sociedades conyugales pueden tener dos regímenes patrimoniales. El régimen común, que es el de las sociedades gananciales, según el cual todas las rentas, tanto las producidas por bienes propios como las producidas por bienes comunes, todas las rentas son de las sociedades gananciales. En este caso, si el portafolio de inversiones está a nombre de una persona que se ha casado y tiene el régimen de sociedades gananciales, los frutos de este portafolio, los intereses, los dividendos, las ganancias, son rentas comunes, son rentas de los dos cónyuges. Por más que afuera esté identificado solamente uno, eso es indistinto. El régimen entonces general de la sociedad conyugal es el de las sociedades gananciales, en el cual todos los frutos son comunes. Y hay un régimen excepcional también de la sociedad conyugal por el que pueden optar los cónyuges, que es el régimen de separación de patrimonios. En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge tiene sus propios bienes y los frutos de los bienes propios también son propios. Son dos esferas patrimoniales distintas. ¿Qué sucede si estamos en este primer caso de una sociedad conyugal con separación de patrimonios? ¿Quién debe declarar acá? Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que cada cónyuge debe declarar las rentas producidas por su propio portafolio. Juan y María se han casado y tienen el régimen de separación de patrimonios. Y en Suiza hay un portafolio de Juan. ¿Quién declara en la amnistía por las rentas generadas por este portafolio? Juan, porque esas rentas son solamente de él. Pero pueden darse casos también de sociedades conyugales que están con el régimen de separación de patrimonios y en las cuales el portafolio esté a nombre de ambos como copropietarios. En ese caso, en principio, tendrían que declarar los dos en función de su participación como copropietarios en el portafolio del que se trata. Juan María, el mismo ejemplo, los dos son propietarios de un portafolio en Suiza, 50% cada uno, hay que presentar dos declaraciones. El otro caso, el de las sociedades gananciales. Como he señalado antes, en el caso de las sociedades gananciales, las rentas producidas por los bienes propios incluso son rentas comunes. En ese escenario, si Juan y María están casados con el régimen general de sociedades gananciales, cualquier portafolios que tengan en el exterior a nombre de Juan incluso solamente o a nombre de María incluso solamente, las rentas producidas por esos portafolios van a ser comunes. Y en consecuencia, quien tendría que regularizar esas rentas serían ambos cónyuges, porque se trata de rentas comunes. Y digo en principio porque en materia tributaria hay una posibilidad de que se consoliden las rentas obtenidas por las sociedades conyugales bajo el régimen de sociedades gananciales. En materia tributaria, para determinar el impuesto a la renta, los matrimonios con régimen de sociedades gananciales tienen dos alternativas. La primera, que es la general, consiste en que sean tratados como contribuyentes independientes. Según esta regla general tributaria, cada cónyuge tributa por sus rentas propias y las rentas comunes son distribuidas entre los dos. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de Juan y María, si Juan y María están casados con el régimen de sociedades gananciales y para efectos tributarios están dentro del régimen general que tributan en forma independiente, ¿cierto? Y Juan y María tienen un portafolio en el exterior,
esas rentas generadas por el portafolio tienen que ser divididas por los dos. Las rentas comunes se distribuyen entre ambos. Pero también hay la posibilidad que en materia tributaria se consoliden las rentas comunes obtenidas por la sociedad conyugal en cabeza de uno de los cónyuges. Ese es el régimen de la llamada sociedad conyugal tributaria. Si Juan y María se han acogido a este régimen de la sociedad conyugal tributaria y se ha designado a uno de ellos, a Juan, por ejemplo, como el representante de esa sociedad conyugal, en el ejemplo que les había propuesto, de que hay un portafolio de la sociedad conyugal en Suiza, en ese caso, en la medida que han optado por tributar en forma consolidada en el Perú, quien debe declarar este acogimiento sería el representante, que podría ser uno u otro. ¿Okay? Ese es más o menos el mapa que hay que tener en cuenta para las sociedades conyugales. ¿Qué pasa si se declara mal? Imagínense que estamos en este caso. Este es el caso común, ¿no? El caso común es una sociedad conyugal que no ha optado por separación de patrimonios y en consecuencia está en el régimen de sociedades gananciales, y no ha optado por tributar en forma conjunta y en consecuencia está en el tratamiento tributario independiente. Este es el caso común, ¿cierto? Y en este caso, como he mencionado, si tributan en forma independiente, cada cónyuge tiene que reconocer el 50% de las rentas producidas por los bienes comunes. Hay un portafolio en Suiza a nombre de la sociedad conyugal, cada cónyuge tiene que reconocer el 50%. Ese es el régimen general. ¿Y qué pasa si uno solo de los cónyuges declara el 100%? Digamos que este portafolio en Suiza ha generado una renta entre el 2012 y 2015, que son los ejercicios por los que corresponde determinar las rentas omitidas. Este portafolio generó una renta de 100. Y a pesar de que tenían que declararse estas rentas en forma independiente, 50 cada quien, porque estaban en el régimen que he mencionado, uno de los cónyuges, en nuestro ejemplo Juan, regulariza por los 100. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería, en primer lugar, que Juan estaría tributando más de lo que le correspondía. Porque de esas rentas no declaradas, a Juan solamente le correspondía el 50%, 50. De los 100 que había producido ese portafolio, Juan debía reconocer solamente 50 y lo hizo por 100. En consecuencia, habría regularizado una cantidad mayor. Ahí podría haber un pago en exceso que va a ser bastante complicado que lo pueda recuperar. Pero el principal problema es de María, porque María no ha regularizado sus rentas. La regularización de Juan no le ayuda a María, porque son contribuyentes independientes. Cada quien tenía que tributar el 50%, y María no tributó su 50%, ni tampoco se acogió a la amnistía por eso. En consecuencia, María se encuentra expuesta. Y lo que es más grave, la administración tributaria tiene la información. Porque Juan, al momento de regularizar, dijo de que ese patrimonio le había generado rentas por 100. Y el único que regularizó fue él. Entonces, sobre la base de esa información, la administración tributaria le podría tocar la puerta a María y decir, oye, ¿usted por qué no regularizó? Y la respuesta ahí no puede ser, no, porque regularizó Juan por mí. Y no puede ser porque las rentas, de acuerdo a este régimen general que he mencionado, son de ambos. Se tratan como contribuyentes independientes. Y la regularización de uno no ayuda al otro. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado siempre con definir quién de los cónyuges, si es uno, otro o ambos, son los que tienen que regularizar para evitar futuros problemas con la administración. Hay otro tema con respecto a la persona, que tiene que ver con aquellos casos en los cuales los beneficios son generados a través de un tercero. El caso de la interpósita persona. Si bien es cierto, esta amnistía permite regularizar todo tipo de rentas que estén expresadas en cualquier tipo de bienes, para efecto de esta conversación voy a referirme principalmente a los portafolios de inversiones que constituyen el caso típico de personas con patrimonios en el exterior que desean regularizar. ¿No? A partir de ahí, entonces, puedo decir lo siguiente. Es posible que estos portafolios de inversiones
tengan como titular directo a una persona natural. Sí, puede pasar, pero también es común que estos portafolios tengan como titular directo a una persona jurídica, a una sociedad constituida en BVI, en Panamá. Incluso en su momento los bancos que gestionaban estos portafolios o que gestionan estos portafolios recomendaban eso, ¿no? En lugar de que el portafolio esté a nombre de una persona, que esté a nombre de una compañía. ¿Es verdad? Entonces aquí llegamos al tema de la interpósita persona. En estos casos, la renta producida por el portafolio no es generada directamente por la persona natural, sino es generada por esta compañía interpuesta. La norma permite acogerse al beneficio incluso por las rentas obtenidas a través de esta interpósita persona. Pero para ello se exigen ciertos requisitos que es necesario tener en cuenta para no fallar, para que el acogimiento sea efectivo, para que en lugar de solucionar un problema no dejemos una contingencia. Primero, bueno, acá hay una definición. Se entiende por interpósita persona a cualquier persona que ostenta por cuenta del contribuyente la propiedad de los bienes a través de los cuales se manifiestan las rentas no declaradas acogidas al régimen, ¿cierto? La persona que es la que aparece como propietaria formal del portafolio, no la propietaria real, sino la propietaria formal, ¿cierto? Muy bien, para efectos de esta amnistía, el acogimiento es posible en el caso que la interpósita persona transfiera al contribuyente los bienes por los que se realiza el acogimiento. Si el contribuyente declara que las rentas las ha generado a través de una interpósita persona, para poderse acoger a este beneficio por las rentas obtenidas por esa interpósita persona, la norma exige que al momento del acogimiento, la interpósita persona haya transferido al contribuyente, persona natural que se acoge al beneficio, el patrimonio, el portafolios existente al 31 de diciembre del 2015 que contiene las rentas no declaradas. Esa es más o menos la regla. Y aquí tal vez voy a abrir un pequeño paréntesis para poder explicar en términos, espero, sencillos, algo que puede ser un tanto complejo. Y es que la amnistía sirve para solucionar el impuesto a la renta no pagado. Lo que se amnistía sirve para regularizar, el impuesto a la renta no pagado. Pero para acogerse a esta amnistía no es suficiente identificar la renta que no pagó impuestos. Si bien es cierto, lo que se regulariza es un impuesto a la renta no pagado, para alcanzar esa regularización no es suficiente tener una renta que no haya tributado, sino que es necesario que esa renta que no tributó se encuentre expresada en dinero, bienes o derechos a una determinada fecha. Lo que se regulariza en nuestro ejemplo del portafolios son las rentas generadas por el portafolio. Llámese intereses, dividendos, ganancias de capital, qué sé yo. Pero el acogimiento al beneficio supone identificar el portafolio donde estas rentas están incorporadas. Cuando se presenta la declaración de acogimiento al régimen, no se dice cuáles son las rentas que no han tributado, cuáles son los intereses que se han recibido y no han pagado tributos, cuáles son los dividendos que se generaron y que no tributaron. Cuando se presenta la declaración, lo que se hace es identificar el portafolio. Simplemente decir, hay un portafolio en tal país que se tiene desde hace tanto tiempo. Y respecto al valor de ese portafolio, una determinada fecha, que es el 31 de diciembre del 2015, se señala qué porción corresponde a las rentas no declaradas que están contenidas en el mismo. Por ejemplo, el valor del portafolio 31 de diciembre de 2015 es 100. Y ese valor se define al costo de adquisición de los distintos títulos. Ese portafolio está conformado por alguito de cash
acciones, bonos, fondos, qué sé yo. Y el valor total de ese portafolio es 100. Pero las rentas que se quieren regularizar, que son las ganancias generadas por ese portafolio entre el 2012 y el 2015, suman solamente 10. La renta que ha producido ese portafolio, que es la que necesito regularizar, por la que no tributé, suma 10. Y el valor de mi portafolio es 100 al 31 de diciembre del 2015. ¿Qué cosa se hace al momento de declarar? Se identifica el portafolio, pero del valor del portafolio, los 100, solamente se tributa sobre los 10 que corresponden a las rentas no declaradas. Eso más o menos funciona de esa forma. ¿Ok? Ahora sí, entonces regreso a lo que estaba mencionando para tener ese elemento que nos permita comprender mejor lo que voy a decir. El acogimiento al beneficio a través de una sociedad interpuesta, como interpósita persona, es posible, como decía, siempre y cuando esa sociedad interpuesta, esta interpósita persona, antes de producirse el acogimiento, transfiera al contribuyente los activos, el portafolio, dentro de los cuales está contenida la renta no declarada, ¿no? Eso es lo que menciono acá como requisito. Pero acá puede presentarse un problema, que los portafolios son dinámicos. El acogimiento se hace con la situación al 31 de diciembre del 2015. Lo que es materia de acogimiento es el portafolio que se tiene al 31 de diciembre del 2015 que contiene la renta no declarada. Pero puede ser que ahora, octubre, noviembre del 2017, cuando la persona decida acogerse al beneficio, vea que su portafolio ha cambiado completamente. Porque al 31 de diciembre del 2015 ese portafolio podía estar compuesto por las acciones ABC y hoy día, 2017, ese portafolio está compuesto por las acciones X, Y, Z. Y ese portafolio, en el ejemplo que estoy proponiendo ahora, está a nombre de una interpósita persona. Entonces, hay una persona natural que a través de una interpósita persona maneja un portafolio. Ese portafolio al 31 de diciembre del 2015 estaba compuesto por determinados títulos y a la fecha de acogimiento ahora está compuesto por títulos diferentes. Y la norma señala que cuando el acogimiento se realiza por las rentas obtenidas a través de interpósita persona, es necesario que la interpósita persona transfiera al contribuyente la foto, los bienes que tenía el 31 de diciembre del 2015. Pero en nuestro ejemplo, eso ya es imposible, porque al momento de producirse el acogimiento, esos bienes que conformaban el portafolio el 31 de diciembre del 2015 ya no están en la esfera de esa persona, porque ese portafolio se ha ido moviendo y no ha parado de moverse desde esa fecha. Frente a esa situación, recientemente, hace una semana, la SUNAT ha emitido un informe que es muy bueno, según el cual, en el caso de los portafolios, cuando se produce esta circunstancia en la que se modifican los títulos que integran el portafolio, SUNAT ha indicado que ya no es necesario que la interpósita persona transfiera el portafolio al contribuyente que se acoge al beneficio. En pocas palabras, si Juan, a través de una interpósita persona, tiene un portafolio en un banco suizo por 100 y ese portafolio le ha generado rentas por 10. Juan se va a acoger al beneficio si lo desea, identificando ese portafolio al 31 de diciembre del 2015 y señalando que de ese portafolio por 100 se acoge las rentas que no declaró por 10. ¿Ok? Y en la medida que esta empresa, que es la titular del portafolio, haya movido el portafolio hasta el día de hoy, de modo tal que a la fecha actual la composición del portafolio sea distinta a la del 31 de diciembre del 2015, en ese escenario la compañía ya no tendría que transferirle a Juan, en nuestro ejemplo, los títulos que forman parte del portafolio actual, porque ya habían cambiado. ¿No? Es un tema que hay que tener algún cuidado. Ahora bien, hay un tipo especial de interpósita persona, que es la conocida como CFC, la que mencionaba hace un momento
Íñigo. En nuestra legislación se llaman entidades controladas no domiciliadas. Y tienen un régimen tributario especial en el Perú, que está regulado en la Ley de Renta en el título 14. Y ese es un régimen aplicable a partir del año 2013. ¿Cómo funciona el régimen de las entidades controladas no domiciliadas, de la CFC, en breve? Lo que la norma señala sobre este tema es lo siguiente, que las rentas pasivas que generan estas entidades controladas van a ser asumidas directamente por el controlante. En términos simples es eso, y voy a poner un breve ejemplo. Nuevamente, Juan es dueño de una compañía no domiciliada controlada, que es una empresa offshore en Islas Vírgenes. Juan es dueño de la empresa esta en Islas Vírgenes, y la empresa de Islas Vírgenes es dueña de un portafolio de inversiones que le genera rentas pasivas por intereses y dividendos. Por aplicación de las reglas que he mencionado de CFC, Juan va a tener que reconocer los intereses y dividendos generados por ese portafolio en el momento que se generen y no cuando la compañía interpuesta los distribuya. ¿Ok? Desde otro ángulo, el titular del portafolio es una compañía. ¿Quién gana los intereses y los dividendos que arroja ese portafolio? La compañía, ¿cierto? La compañía es la propietaria del portafolio, las rentas que genera ese portafolio son de la compañía. Pero para efectos tributarios, si se cumplen ciertas condiciones, esa compañía es transparente. De modo tal que quien genera las rentas no es la compañía interpuesta, sino es la persona natural que figura como la propietaria controlante de esa compañía. En síntesis, esas son las reglas de transparencia fiscal internacional que están vigentes en el Perú a partir del año 2013. Si una persona natural es propietaria y controlante de una compañía offshore que a través de un portafolio de inversiones genera rentas pasivas como intereses y dividendos, esa persona controlante tiene que reconocer inmediatamente las rentas pasivas que se generan por ese portafolio. Es como que no existiera la compañía intermedia. ¿Listo? Esa compañía es evidente que califica como interpósita persona y en consecuencia se tendrían que cumplir las condiciones que he mencionado hace un rato. Sin embargo, para efectos de este acogimiento, se ha establecido una alternativa para los contribuyentes, creo yo, con el ánimo de facilitar el acogimiento. ¿Cuál es esta alternativa? Que si los contribuyentes manejan sus portafolios a través de estas empresas, estas CFC, pueden optar por dos posibilidades. La primera posibilidad, considerar a esta CFC, a esta entidad controlada, como una interpósita persona. Y si consideran a esta entidad controlada como interpósita persona, la consecuencia es ¿cuál? Que para acogerse al beneficio, la interpósita persona le tiene que transferir los activos que tenía el 31 de diciembre. Primera posibilidad. Pero la persona natural que tiene sus rentas a través de esta CFC podría también optar por decir que no es una interpósita persona para efecto de este acogimiento. Y si esta persona del ejemplo opta por esta segunda alternativa, ya puede mantener las inversiones en cabeza de la compañía no domiciliada. Para acogerse al beneficio ya no es necesario que la compañía no domiciliada le transfiera los activos. En ese sentido, muchos de los clientes que nos han buscado tienen esta figura, manejan sus portafolios a través de CFC, de compañías controladas no domiciliadas. Ahí tiene que evaluarse qué cosa es lo que se quiere para el futuro. Si lo que se quiere para el futuro es mantener las inversiones en esta compañía, perfecto, se puede hacer. ¿Qué cosa se debería hacer en ese caso? Simplemente no declarar a la compañía interpuesta como una interpósita persona. Si yo no digo que esa compañía interpuesta, esta compañía de Islas Vírgenes, es interpósita persona, puedo mantener las inversiones ahí, no es necesario transferirlas
al contribuyente que se acoge al beneficio. Pero si el contribuyente desea ya liquidar la compañía, ¿ya para qué voy a tener una compañía en BVI? Vale la pena. Si ya todo se está transparentando, ¿por qué debo mantener una compañía interpuesta acá que me genera más costos? Es preferible ya que todo el portafolio pase a mi nombre. En ese caso, si lo que se quiere es liquidar ya esa compañía interpuesta, sería tal vez preferible que esa compañía interpuesta sea calificada para efecto de esta declaración como interpósita persona. Porque si bien eso obliga a que se transfieran los activos, para efectos tributarios esa transferencia no se encuentra grabada con ningún impuesto, ¿no? Entonces, esas son las dos alternativas que tienen ahora las personas que mantienen portafolios a través de compañías offshore. Una posibilidad es mantener la compañía afuera, no hay ningún problema, no hay necesidad de transferir. Y la otra posibilidad es liquidar esa compañía del exterior y transferir los activos. Y si se opta por esta segunda, esa transferencia no está gravada con el impuesto a la renta. Las rentas omitidas versus los otros ingresos. A ver, les decía hace un momento que para acogerse al beneficio, la persona tiene que declarar el portafolio que tiene en el exterior. ¿Ok? Tiene que señalar que tiene un portafolio en el banco tal desde tal fecha. Y la SUNAT, durante el año que tiene para revisar, puede conocer la composición de ese portafolio al 31 de diciembre de 2015. ¿Sí? Entonces, la persona, para acogerse al beneficio, identifica el portafolio. Pregunto, ¿se debe acoger por el valor de ese portafolio? Respuesta, no. Se debe acoger solamente por las rentas no declaradas que están contenidas en ese valor. ¿Y cuáles son las rentas no declaradas? Fundamentalmente las rentas no declaradas, en este caso que es el que estamos analizando, van a estar dadas por los rendimientos del portafolio, los intereses, los dividendos, las ganancias de capital. La persona, en consecuencia, tiene que acogerse al beneficio solamente por la porción del valor del portafolio que represente las rentas no declaradas obtenidas. Entre los años 2012 y 2015, este portafolio ha generado rentas pasivas, como menciono, por intereses, dividendos y ganancias de capital de 100. ¿Y cuál es el valor del portafolio el 31 de diciembre del 2015? 1000. Dentro de ese valor del portafolio de los 1000 está incluido los 100 de ganancias que se han generado durante esos años. Para el acogimiento al beneficio, entonces, se identifica el portafolio por 1000, pero solamente se tiene que tributar por los 100, en nuestro ejemplo, que correspondieron a las rentas no declaradas generadas por ese portafolio. ¿Está bien? Entonces, eso es bastante importante tener en cuenta. Definir con precisión cuál es el monto, cuál es la cuantía que se debe tener en cuenta para el acogimiento a este régimen de amnistía. Y lo primero que hay que tener claro es que ese importe que se va a amnistiar no coincide, por lo general, con el valor del portafolio que se está exponiendo. ¿Y por qué no coincide? Porque dentro de ese valor del portafolio, que es materia de acogimiento, que en nuestro ejemplo era 1000, pueden, además de las rentas gravadas, que son materia de acogimiento, dentro de ese valor de los 1000, decía, pueden estar comprendidas también otros beneficios que no tienen por qué tributar. Por ejemplo, las rentas obtenidas en periodos prescritos. ¿Cómo es esto? Retomando el ejemplo numérico que mencionaba. Al 31 de diciembre de 2011, el portafolio de Juan vale 900, tiene un costo de 900. 31 de diciembre del 2011, el portafolio de Juan tiene un valor al costo de 900. Y ese portafolio de Juan de 900, entre 2012 y 2015, generó rentas por 100. Juan no ha retirado absolutamente nada de ese portafolio
y no han ingresado montos de afuera que hayan incrementado el mismo. Tenía un portafolio inicial por 900, le ha generado una rentabilidad de 100, al 31 de diciembre el valor al costo de ese portafolio es 1000. ¿Es verdad? Juan se acoge por el portafolio de 1000 al 31 de diciembre del 2015. Identifica ese portafolio de 1000, pero solamente declara los 100. ¿Y por qué no declaró los 900? Porque los 900 era un patrimonio inicial que lo mantenía a partir del primer día, del primer ejercicio no prescrito. ¿Esto qué quiere decir? Que respecto a los 900 que corresponden a ese patrimonio inicial, la SUNAT no tiene ninguna posibilidad siquiera de preguntar su origen. Esos 900 ya están blindados por el plazo de prescripción. Los 900 iniciales ya no requieren ser justificados y mucho menos se tiene que pagar tributos por ellos, porque la administración tributaria respecto a esas rentas generadas hasta el año 2011 ya no tiene ninguna posibilidad de control. Entonces, si al inicio de este lapso de tiempo se acredita que el contribuyente tenía un portafolio de 900, respecto a esos 900 no se debe ni tributar y ni siquiera justificar, porque la SUNAT no tiene ninguna atribución sobre el mismo. ¿Oye? Entonces, de esta forma, yo podría acreditar que del valor de mi portafolio de 1000 al 31 de diciembre del 2015, no tributo por los 900, porque esos 900 ya provenían desde el año 2011 y ya no pueden ser revisados por la administración. ¿Ok? Entonces, esas son parte de las rentas, parte de los beneficios que no tienen que ser declarados, los que provienen de años ya prescritos. Pero puede ser también que en años que sí están abiertos, del 2012 al 2015, se hayan recibido en estas cuentas que forman parte de los portafolios otros beneficios. Por ejemplo, Juan, y como dije en el ejemplo, tenía un portafolio de 900 al inicio y ese portafolio le fue generando rentas, pero además, entre los años 2012 y 2015, ese portafolio fue alimentado con dinero proveniente de afuera. ¿Listo? Y entonces acá la pregunta va a ser, ese dinero que alimenta el portafolio, que viene de afuera de las cuentas y alimenta el portafolio, que no es una rentabilidad propia del portafolio, sino viene de afuera, ese dinero que ingresa a esa cuenta tendría que ser también objeto de la amnistía. Y la respuesta va a ser la siguiente, depende. Si ese dinero que ingresó a la cuenta corresponde a una renta obtenida por la persona que no fue declarada en su momento, es la oportunidad también de regularizar ese importe, ¿cierto? Juan tenía su portafolio, como dije, de 900 y en el año 2013 ingresa desde otra cuenta bancaria en la China 30. Ingresaron 30 a esa cuenta. Y esos 30 pueden corresponder a comisiones, podrían corresponder a sueldos, a algún beneficio de Juan que Juan no declaró en el Perú. Y entonces, en ese caso, para amnistiar, Juan podría considerar tanto la rentabilidad generada por el portafolio como también ese dinero que provino desde el exterior hacia su cuenta, cuyo origen no fue tributado cuando debió hacerlo. Pero podría ser que esos 30 en nuestro ejemplo provengan de rentas que no son gravadas. Juan igual empezó el 2011 con 900 y en el 2013 recibió 300, pero esos 300 lo recibió por una herencia. Es una renta no gravada. En consecuencia, por ese monto no tendría que acogerse. ¿Es verdad? O esos 300, qué sé yo, corresponden a la venta de un inmueble que fue adquirido antes del 2004, que también es una renta inafecta. Por esos 300 tampoco se tendría que acoger. O eventualmente esos 300 corresponden a rentas que sí tributaron en Perú, obviamente tampoco tendría que acogerse. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir en este punto es que hay que tener mucho cuidado en definir la base sobre la que se va a calcular el tributo. Y esa base va a estar dada, en el caso de los portafolios, fundamentalmente por los intereses, dividendos y ganancias de capital realizadas, producidas por esos portafolios, a las que habría que sumar, de ser el caso, ingresos provenientes desde afuera del portafolio, cuyo origen no se pueda justificar.
ingresos que no hayan tributado en su momento. Pruebas. Esta parte es sumamente importante. El acogimiento al régimen, la presentación de la declaración, es muy simple. Se puede hacer tal vez en 15 minutos o en 20, ¿ok? Pero ahí no está el tema. El tema pasa, en primer lugar, por definir correctamente cuál es el monto que debe ser acogido a este beneficio para evitar cualquier riesgo y contingencia futura, en primer lugar. Y en segundo lugar, y tal vez casi tan importante como lo primero, es armar las carpetas de prueba necesarias para poder soportar cualquier actuación de la SUNAT que se derive del acogimiento a este beneficio. Y aquí básicamente vamos a referirnos a dos momentos. El primer momento en el que la SUNAT puede requerir información sobre el acogimiento al régimen se va a producir durante el año 2018. Durante el año 2018, la SUNAT se encuentra autorizada a pedir a los contribuyentes información vinculada con el acogimiento a este régimen a efecto de corroborar que el acogimiento sea correcto. Esa información se encuentra expresamente identificada en la norma reglamentaria y eso es algo muy bueno. La SUNAT no puede pedir más información de la que está en esa norma reglamentaria expresamente señalada. ¿Y cuál es la información que tiene que pedir? En el caso que la persona, el contribuyente, opte por acogerse a este beneficio a través de un sistema que se llama el incremento patrimonial no justificado, que creemos que es el sistema más eficiente para poder optar por este beneficio. Si la persona utiliza este método del incremento patrimonial no justificado, ¿cuáles son las pruebas que la SUNAT le va a exigir para validar el acogimiento? Lo único que le va a exigir la SUNAT para validar el acogimiento son los documentos que acrediten la propiedad y la cuantía de los elementos patrimoniales que han sido identificados en la declaración. Me explico. Juan se acoge al beneficio por un portafolio de inversiones que al 31 de diciembre del 2015 tiene un costo de 100. ¿Qué cosa puede pedir la SUNAT para validar el acogimiento a esta amnistía? Lo único que puede pedir es documentación que acredite que Juan efectivamente es el propietario de ese portafolio. Y esa documentación puede ser una documentación expedida por el banco que lo administra. Y en segundo lugar, la documentación que acredite el valor del portafolio que es materia de acogimiento. Un estado de situación al 31 de diciembre de 2015, en consecuencia, sería suficiente. Si Juan se acogió al beneficio por un portafolio que tenía un costo de 100 al 31 de diciembre de 2015, deberá presentar durante el 2018, para que le validen el acogimiento, fundamentalmente dos documentos. El documento que lo acredite como el beneficiario real de esa cuenta, que es un formato también expedido por el banco, y el estado de situación del portafolio al 31 de diciembre del 2015, donde se vea la composición del mismo y su costo. Con esas dos pruebas le ponemos un check y ya el acogimiento está validado, no hay nada que cuestionar. En mi ejemplo, el valor del portafolio 1000 es mayor que el monto de las rentas regularizadas, 100, ¿cierto? Y la administración tiene la información de las dos cosas. La administración tiene información sobre el portafolio, que al 31 de diciembre tiene un valor al costo de 1000. Y tiene información sobre el monto que Juan regularizó, que era 100. ¿Qué va a pasar ahí? Evidentemente la administración le va a preguntar, oye Juan, ¿y por qué no regularizaste los 900? Si tu portafolio es por 1000 y tú solamente te has amnistiado por 100, ¿qué pasó con los 900 restantes? En ese escenario es muy importante, en este momento que se está trabajando la amnistía, poder armar una carpeta de pruebas que justifique el por qué no se acogió por esos 900.
Y esa carpeta de pruebas va a estar integrada por documentos que permitan demostrar que esos 900, por ejemplo, provienen de periodos ya prescritos, o provienen de rentas no grabadas, o provienen de rentas que sí fueron declaradas en su oportunidad. Esa parte del trabajo es sumamente importante que se haga en este momento, porque de alguna forma le va a dar al contribuyente tranquilidad para enfrentar cualquier actuación de la SUNAT que parta de la información que se está proporcionando. ¿Okay? Entonces, no hay que limitarse a presentar la declaración, no hay que limitarse a contar con las pruebas que se necesitan para validar la declaración, que eso es relativamente sencillo. Es necesario también poder armar una carpeta de pruebas que permita justificar el por qué la diferencia entre el valor del portafolio y la base sobre la que se calcula el tributo no fue materia de la amnistía. Eso es fundamental. 2 minutos. Bueno, para pasar luego a preguntas. La repatriación. Como mencionó Íñigo, en nuestro país esta amnistía puede ser aplicada sin necesidad de repatriar el dinero. Pero en ese caso, la amnistía sin repatriación afecta a una tasa del 10%. Si el contribuyente lo desea, y si se dan ciertas circunstancias que vamos a revisar a continuación, esa tasa de 10 puede reducirse a 7. Y para ello, la norma exige que se repatrie. ¿Qué es lo que se tiene que repatriar? Al 31 de diciembre del 2015, que es la fecha que se toma para fijar el patrimonio sobre el que se va a hacer el acogimiento, se puede tener diversos activos dentro de ese patrimonio. Activos como dinero, como valores, como bonos, como fondos, como inmuebles. ¿No? Al 31 de diciembre, la foto por la que se realiza el acogimiento puede estar integrada por diversos activos. Dinero, acciones, fondos, bonos, inmuebles, lo que sea. ¿Listo? ¿Cómo funciona el caso en el caso que el contribuyente quiera acogerse a la tasa del 7 mediante la repatriación? Si al 31 de diciembre del 2015 el contribuyente llega con dinero, con cash, tengo un caso interesante. Un contribuyente tenía unas cuentas en Suiza, en Credit Suisse, a través de interpósitas personas, y tenía unos portafolios ahí en Suiza, y el día 15 de diciembre del 2015, ¿sí?, por alguna circunstancia, realiza el íntegro de su portafolio, vende todas sus posiciones, y el cash que obtiene lo traslada a otro banco, al JP Morgan, a nombre de otra persona. De modo tal que al 31 de diciembre del 2015, mi cliente llega con una posición de cash total, ¿no? Por alguna circunstancia particular, un poco raro. Tenía su portafolio, si por alguna circunstancia lo liquidó para trasladar el cash, y no los títulos, el cash, a otro banco, ¿cierto? Entonces, al 31 de diciembre del 2015 llegó con dinero. Esa es una posibilidad. Que al 31 de diciembre del 2015 llegues con dinero y te acojas al beneficio por dinero. En ese caso, la repatriación es muy simple. Vamos a ver. Si se llega al 31 de diciembre del 2015 con dinero y a la fecha del acogimiento se mantiene el dinero, por lo menos por el monto que se va a acoger al beneficio, simplemente ese dinero se repatria y se invierte en el Perú. No hay mucho que hacer. Terminé el 31 de diciembre del 2015 con dinero. El día de hoy, cuando me voy a acoger, tengo dinero, el dinero lo repatrio y lo invierto y me acojo a la tasa del 7. Muy simple. ¿Ok? Puede darse el caso también de que al 31 de diciembre del 2015 tenía dinero, pero al momento de acogerme ya no tengo dinero. Lo que tengo es un portafolio compuesto por bonos, acciones y otros títulos, que es lo que le pasó al cliente de mi ejemplo. Al 31 de diciembre tenía dinero, pero inmediatamente en enero del 2016 ese dinero se convirtió en títulos, de modo tal que al momento del acogimiento no tiene dinero sino tiene títulos.
¿Qué haría esta persona si quiere acogerse a la tasa del 7%? Lo que tendría que hacer sería realizar algunos títulos hasta por el monto del acogimiento, o sea, vender esos títulos hasta por el monto de acogimiento, convertirlos en dinero y ese dinero repatriarlo al Perú e invertirlo. Ese sería el camino, ¿no? Si la persona terminó con dinero al 31 de diciembre del 2015 y se acogió por ese monto de dinero, pero hoy ya no tiene dinero, sino tiene bienes, tienes títulos, tendría que realizar una parte de esos títulos por el monto acogido, convertir esa parte en dinero y ese dinero repatriarlo e invertirlo en el Perú. Ese sería el mecanismo para gozar de la tasa del 7. Y con esto termino. ¿Qué pasa en el caso, que va a ser común, en el que la persona el 31 de diciembre de 2015 no termina con cash, sino termina con un portafolio que está conformado por diversos títulos, bonos, acciones, fondos, qué sé yo? No tiene cash. En mi ejemplo había señalado que Juan tenía un portafolio de 1.000 y de esos 1.000 se acogió por 100. Y resulta que ese portafolio de 1.000, el cash es 1. Todo está conformado por fondos, por acciones, por bonos. ¿Okay? Entonces la pregunta es, en ese escenario, ¿Juan podría acogerse a la tasa preferencial del 7? El día de hoy la respuesta es que va a ser bastante difícil. Si al 31 de diciembre de 2015 la posición no es de cash, sino la posición es de títulos, para que Juan se pueda acoger a la tasa del 7%, que implica repatriar dinero e invertirlo en el Perú, va a ser bastante complicado. Voy a poner 3 escenarios para poderlo entender mejor. Termina con ciertas inversiones al 31 de diciembre de 2015 y al día de hoy mantiene las mismas inversiones. Puede ser que hayan carteras que no se muevan demasiado. No, la cartera al 31 de diciembre eran las acciones A, B y C y al día de hoy son las mismas acciones A, B y C. Es un caso raro, pero he visto también esos casos. En ese escenario, para poderse acoger a la tasa del 7, Juan tendría que vender los títulos a terceros, tiene que realizar. No tiene que vender por los 1.000 del ejemplo, tiene que vender solamente por los 100 que están acogiéndose a la amnistía. ¿No? Los títulos eran por 1.000, pero él se acogió por 100. ¿Cuánto tendría que vender? Por 100. Solamente por 100, no tiene que vender todo. El problema es que esta venta, y ahí hay un tema con la norma que se está tratando con las personas del MEF y de la SUNAT, el problema es que la norma señala que esta venta tiene que hacerse con un documento de fecha cierta, o sea, legalizado, y en el que se identifique al adquirente, lo cual para un portafolio de inversiones es imposible. ¿Ok? Y entonces, si no se tiene un documento de fecha cierta que acredita la venta de este portafolio a un tercero, si no se tiene, la consecuencia es que no aplica la tasa reducida de repatriación. Si eventualmente se pudiera tener un documento de fecha cierta en la que se identifique el adquirente, en ese caso sí procedería repatriar el dinero obtenido, invertirlo en el Perú y acogerse a la tasa reducida del 7%. Bueno, espero que no haya sido muy complicado el tema. Yo estoy realmente muy involucrado en el tema de la amnistía. Estoy pensando en la amnistía casi los 7 días de la semana, entonces para mí es algo muy cotidiano y a veces me puedo confiar y pensar que todos pueden tener las bases necesarias para entender bien lo que estoy señalando. Pero bueno, he hecho mi mejor esfuerzo y en todo caso, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos aclarar. Muchísimas gracias.